Buenos días, niños y niñas. Hoy día vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología, un gran descubrimiento. Hoy utilizarás tu tiempo libre para indagar y jugar. Realizarás un experimento que consistirá en usar diferentes líquidos para hacer trazos en un papel y establecer una manera de hacerlos visibles. ¿Cuál es nuestra meta el día de hoy? Nuestra meta es descubrir mediante la indagación qué líquidos usado como tinta invisible se hace visible al someterlo al calor de una vela. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Niños, ustedes el día de hoy van a lograr plantear posibles respuestas o hipótesis a la pregunta de indagación, elaborar y explicar el plan de indagación para demostrar la hipótesis. Van a recoger y registrar los datos del experimento. Asimismo, van a comparar e interpretar los datos obtenidos del experimento. Elaborar conclusiones basadas en las evidencias que fueron encontradas en el experimento. Y van a comunicar a otros cómo se realizó la indagación y cuáles fueron los resultados. Ahora vamos a empezar. Primero, reflexiona y escribe las respuestas a la siguiente pregunta. ¿Qué sabes sobre los espías que han buscado formas de enviar mensajes ocultos? Pues bien, esta vez jugarás a ser un espía y enviarás mensajes ocultos a un familiar utilizando una tinta invisible. Tu familiar deberá hacer visible lo que has escrito. Para ello, indagarás sobre qué líquidos pueden convertirse en tinta invisible y cómo hacer visible lo que escribas con ellos. A partir de lo anterior, te planteamos la pregunta de indagación del día de hoy. ¿Qué tipo de líquido que se use para escribir jugo de limón, vinagre o jugo de cebolla podrá hacerse visible cuando se someta lo escrito al calor de una vela? Ahora vas a escribir una o dos posibles respuestas para las preguntas de indagación. Al lado de cada respuesta vas a colocar una idea que la fundamente. Recuerda, ordena tus ideas antes de escribirlas. Yo creo que al someter al calor se hará visible lo escrito con... Y aquí tú vas a escribir tus posibles respuestas. No importa si esté correcto o no, porque eso después tú lo vas a descubrir cuando realices el experimento. Tus ideas son muy importantes. Tus respuestas son hipótesis acerca de qué líquido, ya sea jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla, agua, cuyo color no se ve en el papel, servirá como tinta invisible. Tus ideas, después de tu indagación, estarán basadas en evidencias, es decir, datos y resultados obtenidos durante el experimento. Recuerda que para responder a la pregunta de investigación debes organizar tus acciones. Revisa tu portafolio, los planes que has hecho y antes de hacer la tinta invisible, escribe en tu cuaderno o también lo puedes hacer en una hoja de reuso cuál es el proceso de indagación. Plantea primero tu objetivo, es decir, ¿qué esperas lograr con tu indagación? Puedes utilizar un esquema como el siguiente. ¿Cuál es el objetivo de mi indagación? Muy bien. Hoy día el objetivo es descubrir qué líquido usado como tinta invisible se hace visible al someterlo al calor de una vela. Muy bien, continuamos mis pequeños investigadores. En tu portafolio tienes registrado también lo que sigue en tu plan. Vas a revisar lo que tienes anotado y completa lo que necesitas para elaborar tu plan de indagación. Aquí tienes el esquema. ¿Qué acciones organizadas realizaré? ¿Qué haré primero? Así es, revisar información de fuentes confiables y los materiales a utilizar para resolver el problema. Recuerda que esta información te va a ser de mucha utilidad para que tú puedas realizar tu experimento. ¿Qué haré luego?
planteamiento o propuesta de posibles soluciones al problema planteado. ¿Cuáles son esas posibles soluciones? En tu experimento, tú vas a utilizar líquidos diversos, como el jugo de limón, vinagre, el jugo de cebolla, para así descubrir cuál de ellos cumple la función de tinta invisible. ¿Qué haré después? Validar mis soluciones y escribir mis conclusiones, es decir, dar respuesta a mi pregunta de indagación y también dar a conocer de qué manera lo he realizado. Si tienes posibilidades de conseguir más información, incluye la fuente en la lista de materiales o recursos. Incluye en la lista de materiales lo que emplearás en tu experimento. Para ayudarte, te alcanzamos una ficha de lectura como recurso, la cual te va a servir para informarte sobre el experimento. Recuerda escribir aquí la lista de los materiales que usarás en tu experimento. ¿Qué materiales o recursos necesitaré? Aquí ya tenemos, miren, el material 1, ficha tinta invisible. También ya tienes aquí en material 3 los líquidos, el zumo de limón, vinagre. ¿Qué más falta completar? Así es, el jugo de cebolla, el agua y de repente tú puedes incluir otros líquidos. Y en material 2, ¿qué podríamos incluir? El hisopo, las hojas de papel, vela y fósforo. Si tienes otros materiales, también lo puedes considerar. Al hacer el experimento, recogerás información. ¿Cómo planeas registrarla? ¿En qué registraré la información? Aquí tienes en cuadros, ¿no? Porque ahí vas a anotar los líquidos, que puede ser tinta invisible o no. En otros, ¿en qué otros puedo registrar mi información? Así es, puedo también utilizar un cuaderno de registro o experiencias. A continuación, para ayudarte a ejecutar tu plan y responder a la pregunta planteada, vas a leer el texto Tintas Invisibles. Aquí tienes el texto, lo vas a leer de manera pausada porque vas a tener que seguir las indicaciones que te están dando para así poder realizar después tu experimento. Aquí te dan a conocer los materiales que vas a utilizar. También están los líquidos con los cuales tú vas a descubrir cuál de ellos cumple la función de tinta invisible. Y vamos a detenernos en esta parte, que es también muy importante. ¿Qué tienes que hacer? Primero, dice, ponemos en cada vaso un líquido de la lista y escribimos en el vaso el nombre del líquido que contiene. Aquí tienes el ejemplo. En cada vaso vas a colocar tú qué líquido contiene: limón, vinagre, el jugo de cebolla y agua. Luego tomamos un hisopo, lo mojamos en el agua y escribimos un mensaje corto o un dibujo sencillo en el papel blanco. Luego dejamos espacio en el papel y cambiando cada vez de hisopo hacemos lo mismo con los otros 3 líquidos, con el limón, el vinagre y el jugo de cebolla. También vas a escribir con el hisopo usando el resto de los líquidos. Luego dejamos secar el papel. Con la ayuda o la supervisión de un adulto, vamos a acercar el papel a una fuente de calor. Muy bien, en este caso, la llama de una vela. Hay que tener cuidado de no acercar el papel demasiado a la vela para que no se queme. Y observamos cómo va apareciendo todo aquello que hemos escrito o dibujado. Luego identificamos con qué líquido o líquidos lo hicimos. Luego tú vas a leer la explicación teórica del experimento para después poderlo ejecutar. Al leer, analiza la información y con ella completa el siguiente cuadro, mediante el cual explicarás el proceso de indagación que realizarás. Luego realiza el experimento. ¿Qué esperas lograr con el experimento? Espero identificar el líquido que servirá como tinta invisible. ¿Cómo realizarás el experimento? Aquí vas a escribir cada uno de los pasos.
Lo tienes en la ficha, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo vas a escribir. ¿Qué datos esperas recoger y en qué registrarás los datos? También lo hemos visto, no puedes registrarlo en un cuadro, puedes registrarlo en tu cuaderno de experiencias. Ahora sí estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a la pregunta de indagación. ¿Qué tipo de líquido que usé para escribir jugo de limón, vinagre, jugo de cebolla podrá hacerse visible cuando se someta lo escrito al calor de una vela? Escribe tu respuesta. Recuerda escribir uno o dos argumentos con que sustentarás tu respuesta. Ahora sé que el líquido se hace visible al someterlo al calor. Ahora sé también qué es lo que transforma y hace visible lo escrito. Entonces, esto tú lo vas a completar después que hayas realizado el experimento. Felicitaciones, te informaste y comprendiste lo relacionado al uso de tintas invisibles y cómo hacer visible lo escrito para explicar una propiedad de las sustancias que has usado. Escribe mensajes secretos con tinta invisible a un familiar. Puedes enviarle también un plano para llegar a un punto donde se encontrarán y pídele que te responda de igual manera. Niños, esta actividad será muy divertida. Ahora, con tu familia, ¿qué vas a hacer? Solicita a tus familiares que se reúnan en un lugar que será secreto y que lo indicarás con tinta invisible solo a tu contacto. Previamente habrás informado a tu contacto cómo hacer visible lo escrito, pues tú ya lo sabes, ¿no es cierto? Indícale que lo hará visible cuando estén solos. En la reunión pregúntales, ¿qué piensan tus familiares sobre los escritos secretos? ¿Conocen algún otro método de hacer escritura secreta y cómo hacerla visible? ¿Qué piensan tus familiares sobre tu experimento? Explícales lo importante que es hacer una indagación para demostrar si una hipótesis es verdadera. También les vas a explicar cómo hiciste tu experimento y cuál fue el resultado. Muéstrale las pruebas que hiciste para identificar que el líquido puede ser tinta invisible. Muéstrale los mensajes secretos que recibiste y hazlos visibles delante de todos. Ahora vas a reflexionar. Recuerda la meta, descubrir mediante la indagación cómo hacer visible los escritos y otros trazos hechos con un líquido incoloro. Y vas a responder las preguntas. ¿Lograste la meta? Si tú has logrado, lo vas a explicar de qué manera lo hiciste. Asimismo, cómo te ayudó el proceso de indagación para lograr la meta y vas a escribir tus respuestas. Finalmente, analiza lo que esperamos que hayas aprendido. Que en la indagación el experimento se realiza para demostrar si la hipótesis que se plantea es verdadera o falsa. Y asimismo, los resultados de una indagación proporcionan evidencias que respaldan las conclusiones a las que se llegó con esta actividad. Finalmente, vas a reflexionar sobre tus aprendizajes. Para ello, vas a completar la siguiente tabla. Vas a ir leyendo cada uno de los criterios que vas a tener en cuenta para evaluar tus aprendizajes y vas a ir marcando en el recuadro según corresponda. Si lo lograste, qué dificultades tuve y qué necesito mejorar. Muy bien, niñas y niños, ya tenemos todas las indicaciones respectivas para realizar la actividad del día de hoy en el área de ciencia y tecnología. Recuerda, hoy día vas a realizar tu experimento para descubrir cuál es la tinta invisible. Muy bien, niños, entonces, manos a la obra.